Entonces, este modelo gravitacional de alguna manera pues nos permite comprender o tener una visión general sobre cómo es que los países, los diferentes países se vinculan comercialmente con otros países. Pues debe existir alguna, digamos, alguna teoría y además debe corroborarse la teoría que nos permita comprender por qué hay una vinculación comercial. Es decir, tienen que existir unos factores o unos elementos para poder entender por qué unos países tienen una mayor y otros una menor vinculación comercial, ya en una economía globalizada. Entonces, empecemos con conceptos muy básicos y poco a poco vamos ya ingresando al tema, obviamente el pertinente de la clase de hoy, modelo gravitacional, y así sucesivamente. Entonces empecemos, muchachos. Vamos a pasar la diapositiva en algún momento. Entonces dice lo siguiente. Bueno, economía internacional. Pues ustedes, como ya saben, en sus diferentes cursos de fundamentos de economía y teoría económica, ya saben que la economía es una ciencia social. De alguna manera, como ustedes lo observan, la, la gran mayoría de los países aplican modelos económicos. Cada cual tiene, digamos, la libertad, cada país tiene la libertad de elegir cuál es su mejor modelo económico. Algunos son modelos económicos muy proteccionistas y otros modelos económicos son de libre mercado. Entonces, cada país toma la decisión cuál va a ser el mejor modelo que le va a permitir generar un mayor nivel de bienestar. En ese orden de ideas, pues economía internacional, pues obviamente como palabra, como un significado o un concepto, pues en el comercio internacional, pues usted observa que, bueno, también hay un intercambio de bienes y servicios, pero no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambian, obviamente, activos financieros, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, el comercio internacional, el intercambio de bienes y servicios, como también la compra y venta de activos financieros. Luego dice que la economía internacional es un tema antiguo, pero sigue obviamente creciendo en importancia a medida que los países se vinculan más a la economía internacional. Entonces, ese concepto de economía internacional no es nuevo, todo eso viene de 1700, 1800, ¿cierto? Siglo XVIII, siglo XIX. Recuerden, los barcos en ese tiempo eran los mares las principales y los ríos las principales vías de transporte, colonizaban tierras, etcétera, etcétera. Pero a medida que obviamente pasan los años gradualmente, pues la economía internacional, por lo tanto, juega un papel determinante cuando una economía toma la decisión de utilizar un modelo económico capitalista o un modelo económico de economía abierta. Eso implica que a medida que los países se vuelven más capitalistas, más de libre mercado, pues se sienten la necesidad de alguna manera de generar una mayor vinculación comercial con otros países. En ese orden de ideas, compañeros, prosiguiendo con qué es economía internacional para luego entrar al modelo gravitacional, pues siempre en los libros, en cualquier libro de negocios internacionales, y de economía internacional, siempre el país que representa a la, digamos, al comercio internacional son los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, como ustedes ya saben, pues los Estados Unidos es la primera potencia mundial, ¿ok? Y como potencia mundial, pues ellos aplican un modelo económico que espera, obviamente, o de alguna manera hace una situación de imponer que las demás economías apliquen su modelo económico de libre mercado, un modelo capitalista. Por eso siempre en todos los libros que tienen que ver con negocios internacionales o economía internacional, el país llamado Estados Unidos juega un papel determinante dentro del comercio internacional. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, uno al analizar la siguiente gráfica, se observa la gráfica que es el comportamiento en el tiempo de las exportaciones y las importaciones de los Estados Unidos. Y usted observa que obviamente, gradualmente en el tiempo, han venido incrementándose tanto el nivel de exportaciones como en el nivel de importaciones. Recuerden que las exportaciones menos las importaciones, en otras palabras, se le conoce con el nombre de balanza comercial. Por lo tanto, al observar esta gráfica, se uno observa que el nivel o el comportamiento
de las importaciones es mayor al nivel o al comportamiento de las exportaciones de los Estados Unidos, pues de alguna manera me está queriendo decir que los Estados Unidos, pues obviamente tiene un comportamiento de una balanza comercial deficitaria, es decir, un país que importa más de lo que exporta, ¿ok? Recuerden que además esa balanza comercial es un componente del Producto Interno Bruto. Recuerden, compañeros, que de alguna manera la economía debe construir indicadores económicos para conocer el estado de salud de una economía. No son indicadores perfectos, pero de alguna manera esos indicadores dan una aproximación lo más cercana posible sobre el estado de salud de la economía. Y el mejor indicador que me permite comprender el estado de salud de una economía es el PIB, el Producto Interno Bruto. Que recuerden que el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un tiempo determinado. Por lo tanto, pues es que el Producto Interno Bruto está compuesto por unos factores. ¿Cuáles? Recuerden que un factor que explica el Producto Interno Bruto de una economía es el consumo de los hogares, la inversión privada, el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones, ¿ya? Esos son los principales componentes del PIB. Y por lo tanto, esa balanza comercial, que es la diferencia entre exportar menos importar, es un componente del PIB. Y en ese orden de ideas, si una economía toma la decisión de desarrollar su economía hacia afuera, es decir, en función de las exportaciones y las importaciones, por lo tanto, esos dos elementos, exportaciones e importaciones, juegan un papel determinante en el Producto Interno Bruto de una economía cuando toma la decisión de desarrollar su economía hacia afuera. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Me he hecho entender por ahora? Sí, profe, está bien. ¿Vamos bien? Bueno, en ese orden de ideas, uno observa el siguiente gráfico de barras. No mira que es el porcentaje de ingreso nacional, ¿cierto? De algunos países aquí. Hay un país latinoamericano, centroamericano, que es México, y los demás países, uno es de Asia y los demás de Europa Occidental. De alguna manera, pues recuerden que el Producto Interno Bruto es la producción interna de bienes y servicios. Por lo tanto, todo lo que se vende, si vendemos un peso, por lo tanto, ese peso que hemos vendido es un ingreso para el país. ¿Ok? Si es un ingreso para el país, por lo tanto, de alguna manera, la relación entre las exportaciones e importaciones pues juegan un papel determinante en el ingreso de un país. Y uno observa que comparando, ¿cierto? El porcentaje de ingreso nacional, uno observa que en el caso de Bélgica, por ejemplo, casi el 90% de los ingresos que percibe Bélgica provienen de las exportaciones principalmente. Seguido de Corea del Sur casi el 50%, igual más o menos como Alemania, Canadá casi el 35% más o menos, México, y usted observa que Estados Unidos, el porcentaje de ingreso que obtiene los Estados Unidos proveniente de las exportaciones e importaciones es más o menos del 15%. En otras palabras, me está indicando que obviamente hay unos países que por consecuencia de su balanza comercial obtienen mayores ingresos que otros países. En ese orden de ideas, pues obviamente el comercio internacional, donde participan muchos países comprando y vendiendo bienes y servicios, pues eso genera competencia, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, ¿cuál es la esencia de la competencia? Pues que genera ganadores y perdedores. En un mercado competitivo, pues obviamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Por lo tanto, pues si una economía, como en el caso de la economía colombiana después de los años 90, tomó la decisión de desarrollar su economía hacia afuera, es porque prevé o intuye que le va a generar ganancias. ¿Sí? Entonces, es un modelo económico que teóricamente plantea que los países cuando toman la decisión de pasar de una economía cerrada a una economía abierta es porque le generan ganancias. ¿Ok? En ese orden de ideas, leo lo siguiente, compañeros.
Cuando un comprador y un vendedor participan en una transacción voluntaria, ambos pueden ser mejorados. Los consumidores noruegos pueden importar naranjas que tendrían dificultades para producir, y el productor de las naranjas recibe ingresos que puede utilizar para comprar otras cosas que desea. ¿Sí? Entonces, en este caso hay dos países, como decir Colombia, que produce naranjas, y Noruega, que puede producir otro bien o servicio, pero los noruegos nos compran naranjas y con esos ingresos que obtenemos de nuestra venta de nuestras naranjas podemos comprar otros bienes y servicios. ¿Ya? No podemos producir, o sea, no existe ningún país autosuficiente que tenga la capacidad de producir todos los bienes y servicios. No existe. De alguna manera, como no existe ningún país autosuficiente que tenga esa capacidad, pues nos vemos en la obligación, de alguna manera, de pasar de una economía cerrada a una economía abierta para poder comprar o adquirir esos bienes y servicios que nos cuesta mucho producir. ¿Me he hecho entender con la idea, muchachos? Sí, profe. ¿Todo bien? Claro. Bueno, Por la Todo economía bien. va. Profe, Ujú. ¿me puede repetir el concepto de la economía abierta? Ya voy. Patrón de producción, vea, la agüita. Mira, una economía abierta es cuando las exportaciones e importaciones juegan un papel determinante dentro del Producto Interno Bruto de una economía. En otras palabras, la cantidad de bienes y servicios que exportemos y la cantidad de bienes y servicios que importemos de alguna manera van a generar un aporte muy significativo en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso quiere decir, en otras palabras, el concepto de una economía abierta. Es decir, pues que como hay algunos bienes y servicios que nos cuesta mucho producir, porque no contamos con la disponibilidad de factores de producción para producir esos bienes y servicios, pues nos vemos en la obligación de generar alguna vinculación comercial con otro país que sí puede producir esos bienes y servicios a un menor costo. Entonces hay un intercambio de bienes y servicios. Eso es lo que se entiende o como se puede comprender el concepto de la economía abierta. ¿Me hago entender, compañera? Gracias. ¿Sí? ¿Sí, Pip? Bueno, en ese orden de ideas, pues si la esencia obviamente de toda competencia, ¿cierto? Es que produce ganadores y perdedores, pero además el modelo tiene que producir ganancias, pues planteo la siguiente pregunta, muchachos. ¿Cómo podría un país que es el más o menos eficiente de producir todo y ganar con el comercio? Entonces, como estoy formulando esta pregunta, por lo tanto, recuerden que de alguna manera los recursos que utilizamos para poder producir bienes y servicios no son infinitos, son limitados, son escasos. Recuerden que de alguna manera la escasez hace parte constantemente de nuestra vida cotidiana. Siempre hay escasez. Por lo tanto, uno nos enfrentamos a una menor y otro nos vamos a enfrentar a una mayor, digamos, niveles de escasez. Por lo tanto, como los recursos de producción son finitos, son escasos o son limitados para producir lo que son más productivos en comparación con sus otras opciones de producción, y luego comercian esos productos con bienes y servicios que desean consumir. Por lo tanto, compañeros, los países pueden especializarse en la producción mientras que consumen muchos bienes y servicios a través del comercio. Entonces, hay algo muy importante que comienza a derivarse con el intercambio de bienes y servicios. Es la especialización de la producción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo ideal es que cada país se especialice en lo que mejor sabe hacer. ¿Ya? Si cada país se especializa en lo que más sabe hacer, por lo tanto, de alguna manera, al hacer esa misma tarea n veces, por lo tanto, en algún momento vamos a realizar esa tarea con el menor tiempo posible. Y eso genera eficiencia. Y si somos eficientes, podemos producir más bienes y servicios
en masa y por lo tanto todo eso se deriva por la especialización de la producción. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe, sí. Sí, todo bien. Bueno, gracias. Por lo tanto, dice que el comercio beneficia a los países al permitirles exportar bienes fabricados con recursos relativamente abundantes e importar bienes fabricados con recursos relativamente escasos. Entonces, obviamente, todos aquellos recursos o factores de producción que se consideren como abundantes, pero vamos a utilizar todos esos factores de producción abundantes para poderlos producir algunos bienes y servicios para exportarlos y todos los factores de producción que son escasos, que nos cuesta mucho producir, pues los compramos al otro país. Por lo tanto, eso lleva a la Ve, profe, una especialización. pregunta. Dale. Tú ahorita pues dice la fórmula de que serían exportaciones menos importaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿no estaría como en números negativos, pues con la gráfica que nos diste antes? Claro, sí, efectivamente, por eso es que Estados Unidos después del 2005 ha venido en una balanza comercial negativa, negativa constantemente, y el principal factor que ha generado esa balanza comercial negativa de los Estados Unidos es que en ese momento comenzó un país a generarle mucha competencia, que es China, ¿ya? Entonces China, debido a su alta capacidad productiva, pues obviamente le permite producir en masa, ¿ya? Y como le permite producir en masa, por lo tanto los costos de producción son los más bajos posibles. Y como son los más bajos posibles, dicha situación implica que ellos comienzan a invadir el mercado de sus productos a las diferentes economías y el consumidor, como el colombiano, pues como utilizamos nuestra racionalidad económica o nuestro sentido común, pues de alguna manera nos permite determinar o elegir mejor los productos chinos porque lo podemos adquirir a una mayor cantidad a un menor precio. Entonces, por eso que Estados Unidos se ha visto afectado, digamos, considerablemente su balanza comercial, principalmente porque hay un país que se demoró casi 100 años para tener los resultados que tiene ahora. ¿Sí me hago entender, compañero? Profe, gracias. Dale. Gracias a ti. Bueno, entonces muchachos, la especialización de la producción obviamente nos va a poder en un mediano o largo plazo que la producción sea a gran escala, es decir, en volumen. En ese orden de ideas, los países también pueden ganar intercambiando recursos actuales por recursos futuros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, muchachos, sigamos en esto. Vamos a adelantar un poquito. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, como dice aquí, es que hay unos patrones de comercio. ¿Qué quiere decir unos patrones de comercio? Es que hay la presencia de que el comercio se comporte de una manera, es decir, hay un patrón de comportamiento o hay una tendencia de comportamiento. ¿Qué quiere decir esos patrones de comercio? Entonces dice que las diferencias climáticas y de recursos pueden explicar por qué en el caso de Brasil exporta café y Australia exporta mineral de hierro. Pregunto, entonces reformulo la siguiente pregunta. ¿Pero por qué Japón exporta automóviles mientras que los Estados Unidos exporta aviones? Porque algunos países exportan ciertos productos, pueden deberse a diferencias en dos puntos. Primero, el suministro relativo de capital, mano de obra y suelo y su uso en la producción de diferentes bienes y servicios y también por la productividad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Los países se especializan en la producción de un bien para exportarlos. Ok, pero para poder llegar a ese resultado final, compañeros, pues recuerden que como esos factores de producción no son gratis, de alguna manera los productores tienen obviamente que pagar un precio por la utilización de esos factores de producción. Por lo tanto, eso implica que dependiendo de la disponibilidad de factor de producción, pues va a utilizar un factor de producción de mayor o a menor.
Entonces recuerden que los principales factores de producción son la mano de obra, el capital, la tecnología y se me falló el otro factor de producción. Capital, tecnología, mano de obra y la tierra, ¿sí? Entonces, como hay muchos factores de producción, la economía o la teoría económica simplifica esos factores de producción en cuatro: mano de obra, capital, tecnología y tierra. Dependiendo de lo que vamos a producir, utilizamos un factor de producción en una mayor intensidad y otro en una menor intensidad. Por eso es que de alguna manera también, pues es que las exportaciones de un país y la especialización también depende de la cantidad o de la disponibilidad de los factores de producción. Y además, para poder llegar a esa especialización de la producción, pues también eso depende de la productividad laboral. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Pues entre un país, su mano de obra tenga mayor conocimiento, mayores capacidades, mayores destrezas y mayores años de educación, le va a permitir a que esa mano de obra sea más productiva. Y si esa mano es más productiva, pues eso va a generar una productividad laboral, lo que implica que cada trabajador va a aportar más a la producción. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Hola, Sí, profe. ¿sí? Sí, Bueno, profe, perfecto. por eso están ustedes estudiando, muchachos, porque están adquiriendo conocimiento, van a adquirir mayores destrezas, mayores capacidades y mayores años de educación. Y se espera o se supone que con base en todos esos aspectos que usted está adquiriendo, pueda aportar a la productividad del país. ¿Ok? Ese es el objetivo. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, dice lo siguiente. Es que, obviamente, como el comercio no es un comercio justo, porque está basado en la competencia y la competencia obviamente genera ganadores y perdedores, dicha situación implica que obviamente cuando un sector de la industria se ve altamente afectado por la importación, por lo tanto, por eso es que le exige en algunos momentos de la coyuntura económica a los gobiernos que deben utilizar algunas políticas comerciales para poder reducir la importación de bienes y servicios. Entonces ahí el gobierno tiene que entrar, digamos, a controlar, por así decirlo, aplicando algunas políticas comerciales, generalmente los aranceles, que son un impuesto arancelario, para poder reducir obviamente la importación de bienes y servicios, para que cuando lleguen a nuestro país lleguen a un mayor precio. Eso es con el fin de poder proteger la industria nacional. O pueden utilizar otra medida los gobiernos, que son las cuotas de importación, que es una restricción a la cantidad de importación. Como va a haber una restricción a la cantidad de importación, pues obviamente van a llegar a nuestra economía bienes importados por en una menor cantidad, lo que permite elevar el precio. O también los gobiernos en algún momento generan subvenciones a las exportaciones. Una subvención en las exportaciones, lo que quiere decir en otras palabras que es un subsidio de la exportación. Es decir, vamos a subsidiar algunos sectores de la economía para que con base en esos subsidios tengan los productores y exportadores incentivos para poder producir más y por lo tanto vender sus productos en otros mercados. ¿Me hago entender, compañeros? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Entonces sigamos. En ese orden de ideas, por lo tanto, voy a adelantar, muchachos. Ustedes dicen, voy a adelantar aquí. Dice lo siguiente. Es importante de alguna manera cuando se está aprendiendo o adquiriendo conocimiento de alguna asignatura, tener en cuenta que también existe un contexto, ¿ya? Es como dice por allá un neurocientífico muy famoso colombiano que se llama Rodolfo Ginás, no sé si ustedes de pronto han escuchado, y esos son los problemas de la educación, que no se aprende en contexto, es decir, ¿de qué nos sirve
aprender o aprendernos o memorizar todos los ríos de Colombia, sino aprender la importancia del agua. ¿Sí me hago entender con la reflexión? Sí, profe. Eso sí. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, el comercio internacional o la economía internacional, pues, no se produjo de la noche a la mañana. Tuvo que haber algunos hechos históricos que son muy relevantes, que permitan comprender por qué hay una alta vinculación comercial con otros países. El primer hecho histórico o acontecimiento histórico, la revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial empezó en Inglaterra, ¿cierto? En los años 1800, que fue la sustitución de la mano de obra por, obviamente, máquinas a vapor. ¿Ya? Como eso generó, obviamente, el desplazamiento de la mano de obra, los empresarios, obviamente, como un agente económico racional, pues, como necesita producir a bajo costo y en masa, pues, obviamente va a reemplazar la mano de obra por tecnología o por máquina. Entonces, esa revolución industrial se originó en Inglaterra y comenzó a llegar a algunos países de Europa Occidental y también llegó a los Estados Unidos. La revolución industrial llegó muy precariamente o muy incipientemente a los países latinoamericanos. Entonces, eso es un primer hecho que permite explicar del contexto histórico por qué los países gradualmente tienen una mayor vinculación comercial con otros países. Entonces, listo. La revolución industrial es un acontecimiento histórico relevante, pero además de ello, otro acontecimiento importante fue la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue, obviamente, en Europa, principalmente Alemania, los países aliados en ese momento, ¿cierto? Que estaba Inglaterra con Estados Unidos, ¿ok? Pues al ver que Alemania llegó al poder Adolfo Hitler, pues ahí comenzó a generarse obviamente la Segunda Guerra Mundial, y como la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, obviamente triunfando los aliados, triunfando los estadounidenses con Inglaterra, pues eso generó luego de la Segunda Guerra Mundial, se vio la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial lo comenzó a determinar los países potencia. La potencia en ese momento era Estados Unidos con Inglaterra, y entre ellos dos determinaron que de alguna manera, pues para poder establecer después de la Segunda Guerra Mundial ese nuevo orden mundial, valga la redundancia, era un sistema capitalista. Entonces también es un hecho histórico. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, los países se dividieron en dos. Unos pocos países siguieron un modelo económico proteccionista, ¿sí? Lo que implicaba que no había industria privada, las principales industrias eran del Estado, ¿ya? Y siguieron esos sistemas económicos y políticos socialistas y comunistas. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania se dividió en dos, Alemania Oriental y Occidental. Entonces eso generó obviamente un descontento en algunos países, y otros países siguieron el modelo económico de los Estados Unidos, el modelo neoliberal o capitalista. Entonces los Estados Unidos, el país representante de la economía capitalista, y la Unión Soviética, el país representante del sistema económico comunista o socialista. Entonces algunos países siguieron ese modelo y otros el otro modelo. ¿Cuál es el problema? Pues que como no todos los países son autosuficientes, ¿cierto? No tienen la capacidad de producir ellos mismos todos los bienes y servicios, pues en algún momento se van a enfrentar a dos aspectos. Como no tienen la capacidad, hay gente que quiere demandar muchos bienes y servicios,
pero hay poca oferta, mucha demanda y poca oferta, pero hay escasez. Y si hay escasez, pues recuerden que eso implica que tiene un efecto en los precios de los bienes y servicios. Y si hay un efecto en los precios de los bienes y servicios, pues eso genera obviamente un efecto inflacionario asociado ello con inflación. Entonces la economía entra en una estanflación, inflación con desempleo. Cuando las economías entran en esa situación, pues debido a la escasez, porque no hay empresa privada, entonces todas las economías en ese momento que seguían el modelo capitalista comunista se vieron enfrentadas a esa situación. Y recuerden que la Alemania está dividida en dos, a la occidental, la capitalista, y la oriental, la comunista. Y en los años 90, en 1990, vino la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín se dio un mensaje implícito. ¿Cuál? Pues que de alguna manera el mejor modelo económico que iba a generar mayores condiciones de bienestar y de crecimiento económico a las economías era el modelo capitalista basado en una economía abierta donde las exportaciones e importaciones juegan un papel determinante y relevante en el crecimiento económico del país. ¿Me hice entender, muchachos? ¿O alguna pregunta o algún comentario? Perfecto, profe. Ya, pues muy claro. Ok, gracias, muchachos. En ese orden ideal, listo. Entonces ya tenemos un poquito de contexto. Con base en ese contexto, recuerden que en ese modelo de flujo circular que ustedes aprendieron en Fundamentos de Economía, existen unos agentes económicos. En ese es obviamente las familias y las empresas. Pues obviamente las empresas deben producir bienes y servicios, y para poder producir bienes y servicios tienen que pagar un precio por la utilización de esos factores de producción, por lo tanto deben contratarlo, ¿sí? Recuerden que existe un mercado de factores de producción. En ese mercado de factores de producción, lo que me quiere decir es que aquí está la mano de obra, el capital, la tierra y la tecnología. Y que por lo tanto los hogares son dueños de esos factores de producción que le venden a las empresas y que las empresas compran esos factores de producción. Por lo tanto, pues las empresas al comprar, por ejemplo, algún factor de producción, le generan un nivel de ingreso o un nivel de renta a las familias o a las personas. Y con ese ingreso, por lo tanto, las familias pueden comprar y consumir bienes y servicios. Y al comprar y consumir bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades, pues van a incurrir en unos gastos. ¿Sí? Y esos gastos, pues, provienen de la compra de bienes y servicios en ese mercado de bienes y servicios que para las empresas eso es un ingreso. Entonces aquí hay un modelo de flujo circular muy básico, pero si a ese modelo de flujo circular le vamos a añadir o a sumarle el sector público o el Estado, que obviamente debe recoger impuestos de las empresas y las familias para hacer luego inversión pública, entonces eso implica que ahí el modelo es un modelo de una economía cerrada. Y luego, si a ese modelo de economía cerrada le añadimos un nuevo agente económico que es el resto del mundo, pues obviamente pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, donde el resto del mundo, es decir, todos los demás países, pues de alguna manera va a permitirnos comprar bienes y servicios de esos otros países para poder satisfacer nuestras necesidades y de alguna manera eso va a permitir aumentar nuestro nivel de bienestar. ¿Alguna pregunta, algún comentario o vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, muchachos, entonces en ese orden ideal, listo. Entonces recuerden que, por lo tanto, pues las empresas producen y venden bienes y servicios, contratan y emplean factores de producción. Las familias compran y consumen bienes y servicios y son propietarios y obviamente van a vender sus factores de producción. En ese mercado de bienes y servicios, las empresas venden sus bienes y servicios en ese mercado de bienes y servicios que las familias compran. Y en ese mercado de factores de producción,
las familias son dueños de esos factores de producción y venden esos factores de producción que las empresas compran. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya tenemos ya un contexto. ¿Listo? Entonces, dice, bueno, es que la clase necesitamos entender cuál es la visión general del comercio internacional. Entonces ya le está, ya, ok. Pues para poder entender esa visión general de la economía internacional, pues yo comencé a vincularlo o enlazarlo con un contexto. Por lo tanto, dice lo siguiente, ya entendemos el contexto que les acabo de expresar. Y por lo tanto, dice lo siguiente. Como vamos a hablar, obviamente, cuál es el patrón de comercio internacional, y para poder entender ese patrón de comercio internacional, por lo tanto, vamos a utilizar un modelo que se llama el modelo gravitacional. Entonces, por allá recuerden que existió Isaac Newton. Isaac Newton entonces dijo, es que dos planetas se atraen por el tamaño de la masa y la distancia los separa. Entonces, él planteó esa teoría. ¿Ok? Recuerden que en ese tiempo no existía obviamente la alta tecnología, la principal, digamos, fuente de conocimiento era el empirismo, es decir, la observación y algunos libros que en ese momento se habían podido producir y comenzaron a crearse las primeras ideas, las primeras teorías de conocimiento. Entonces, obviamente, Isaac Newton dijo pues que dependiendo del tamaño de las masas de los planetas se atraen, pero la distancia entre ellos los va a alejar. Entonces, ¿por qué de alguna manera, al plantear yo esta pequeña frase de Isaac Newton, es relevante? Por lo siguiente, es que, bueno, si vamos a comprender cómo es una visión general del comercio internacional con base en un modelo que se llama el modelo gravitacional, entonces me pregunto, pues obviamente, ¿quiénes trabajan con quién? Es decir, cuando quiero expresar quiénes trabajan con quién, lo que quiero decir en otras palabras es cuáles son los países con quienes más se intercambian bienes y servicios con otros. Entonces dicen que los principales socios comerciales de Estados Unidos como primera potencia mundial en el 2008 y otro que actualmente, pues obviamente Canadá, China, México, Japón y Alemania. ¿Ok? Entonces dice que en otras palabras, bueno, que esos son los principales socios comerciales de Estados Unidos. ¿Ok? Y que tanto esos principales socios comerciales de Estados Unidos explica que los Estados Unidos tienen una alta vinculación comercial con estos países. Pero entonces la pregunta, ¿por qué en el caso de Estados Unidos como primera potencia mundial tiene una alta vinculación comercial con estos países? Debe existir algún argumento o alguna justificación que le permita dar la respuesta a por qué esos países tienen una alta vinculación comercial con los Estados Unidos. ¿Sí? En ese orden de ideas, uno observando aquí este gráfico de barra, muchachos, pues mire que Canadá, la vinculación comercial que tiene Canadá con los Estados Unidos, mire casi de 600 billones, ¿cierto? De dólares, más o menos lo que digamos en términos monetarios, ¿cierto? La cantidad de vinculación comercial que tiene este país, luego China, luego México, luego Japón, Alemania, Reino Unido y así sucesivamente. ¿Sí? Pero entonces cuando uno observa, por ejemplo, Canadá, China, México, Japón y Alemania y Reino Unido, pues de alguna manera pues tiene que existir algún aspectos o elementos que me permita comprender por qué estos países presentan esa alta vinculación comercial con los Estados Unidos. ¿Preguntas, muchachos? ¿Algún comentario? No, profesor, el momento bien. Dale. Bueno. Por lo tanto, entonces dice, bueno, recuerden que la economía para darle explicación a este tipo de preguntas, elabora modelos económicos. ¿Sí?
Esos modelos económicos es la simplificación de la realidad. Entonces, al elaborar ese modelo económico como es una simplificación de la realidad, pues de alguna manera ese modelo al simplificar la realidad nos va a permitir comprender cómo es digamos, el 100%. ¿Sí? Entonces, con ese modelo económico, como es la simplificación, ¿cierto? Es como coger el arroz, si tú tienes el 100% del arroz, lo hiciste, para saber cómo está el sabor, la condición del arroz en cuestión del sabor, tú no te vas a comer el 100%, coges una porción y por lo tanto esa pequeña porción es la simplificación de la realidad. ¿Sí? Entonces, en ese orden ideal, los economistas elaboran modelos económicos para poder simplificar esa realidad. Te dice, entonces, al elaborar un modelo económico para poder simplificar la realidad, entonces dicen los economistas, entonces vamos a elaborar un modelo económico y lo vamos a bautizar con el modelo gravitacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica? ¿Por qué el tamaño importa? O sea, ¿por qué el tamaño de la economía es muy importante o es muy determinante o relevante en un modelo gravitacional? Pues por los siguientes argumentos, muchachos. Primero, 3 de los 10 principales socios comerciales con los Estados Unidos en el 2008 fueron también las 3 mayores economías europeas: Alemania, Reino Unido y Francia. Es decir, que esos países, Alemania, Reino Unido y Francia, al ser las mayores economías europeas, a la vez son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esos países, pero obviamente, tienen el mayor Producto Interno Bruto de Europa. El PIB, recuerde que es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía. Entonces, formulo la siguiente pregunta: ¿por qué los Estados Unidos comercian más con estos países europeos y no con otros países europeos? Entonces, vamos a ver por qué comercia más con Alemania, Reino Unido y Francia y no tanto con Turquía, por ejemplo. Lo que te quiere plantear esta pregunta. En esas ideas, dime. Eso ahí digamos que puede ser más que todo por el tema de los acuerdos comerciales. O sea, aparte pues del PIB, ¿no? O sea, podrían ser ese término. Eso es el resultado de. Entonces vamos a ver. O sea, obviamente los acuerdos comerciales, al ser una mayor vinculación comercial, pero eso es el resultado de otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hay detrás o antes para poder explicar luego que esos países van a generar mayores acuerdos comerciales con otros países? Entonces, esos elementos son los siguientes, compañeros. Te dice, de hecho, el tamaño de una economía está directamente relacionado con el volumen de las importaciones y exportaciones. Ya recuerden, vuelvo y repito. Recuerden los componentes del PIB: consumo, inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Si esos son los principales componentes del PIB, por lo tanto, el volumen, es decir, la cantidad de que un país exporta e importa, está directamente relacionado con su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que entre un país tenga un mayor tamaño el PIB, dicha situación deriva a que le permita tener un mayor volumen de importación y de exportación. Luego, que esas grandes economías producen más bienes y servicios, por lo que tienen más que vender en el mercado de exportación. Claro, como el volumen del PIB de esas economías es relativamente grande, le va a permitir producir más bienes y servicios, que le va a permitir, por lo tanto, poder tener una mayor capacidad de producción para poder exportar. Luego, que las economías más grandes, obviamente, van a generar mayores ingresos de los bienes y servicios vendidos. Y por lo tanto, pues si vamos a obtener ingresos de nuestras exportaciones,
pues con esos ingresos vamos a tener mayores probabilidades de comprar bienes y servicios que no producimos y que son importados. ¿Me hago entender aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Sí, todo bien, Sí, profe. profe. Bueno, todo bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces dice, entonces, ¿qué es el modelo gravitacional? Entonces dice lo siguiente. Estamos planteando un concepto teórico, pero recuerden que las teorías tienen que ser verificadas, tienen que ser corroboradas. Si no, las teorías no son válidas. Entonces, si estamos planteando una teoría que se llama el modelo gravitacional, ¿sí? Pero debemos corroborar que esa teoría que tiene un concepto, que tenemos que verificarlo de alguna manera. Entonces, la economía dice, bueno, para poder predecir, ¿cierto?, el volumen de comercio entre dos países, el modelo gravitacional dice que, por lo tanto, plantea o va a crear una ecuación. ¿Y qué dice la ecuación? Entonces, ya explico. Entonces, dice, o la manera de interpretarse la ecuación es que el volumen de comercio o el tamaño, ¿cierto?, de la economía del país I y del país J, ¿ok?, va a ser igual a A, que es una constante, multiplicado por el volumen de comercio del país Y sub I, multiplicado por el volumen de comercio del país Y sub J, dividido entre la distancia entre el país I y el país J. Entonces, mire que aquí estamos planteando una ecuación para poder corroborar este modelo gravitacional. Dice que A es una constante. T sub I sub J es el valor del comercio entre el país I y el país J. Y sub I es el PI, el Producto Interno Bruto, obviamente del país I. Y sub J, obviamente, es el PI del país J. Y D sub IJ es la distancia entre esos dos países. Es decir, el valor del comercio entre dos países cualesquiera es proporcional, siendo todo lo demás constante, igual al producto de los PI de los países y disminuye con la distancia entre los dos países. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? ¿Sí? Trabalenguas lo que quiere decir en otras palabras, en términos coloquiales, es que los países o pueden tener una mayor vinculación en función del tamaño de los PIB. Si el tamaño del PIB de Canadá es muy semejante al tamaño del PIB de Estados Unidos, entonces entre esos dos países hay una mayor vinculación comercial. Pero el elemento que explica esa mayor vinculación comercial es el tamaño del PIB, porque son relativamente semejantes. Pero también los países pueden tener una mayor vinculación comercial no solamente con el tamaño del PIB, sino que esa vinculación comercial también se puede producir por la distancia. Es decir, que si la distancia entre un país A y un país B es menor, es muy altamente probable que se pueda generar una mayor vinculación comercial entre esos dos países. ¿Me hice entender, muchachos? Por favor. Por favor, ¿qué hago? ¿Puedes volver a explicar? Ok. A repetir la última. ¿Qué parte te explico? Profe, yo tengo una duda con el tema de ese modelo de gravedad. Sí. ¿Por qué digamos que si dos países que están cerca
digamos que sería como mucho más fácil el tema de importar y exportar, Ujú. porque es como más complicada la relación ahí, porque pueden estar produciendo un tema como de productos muy similares o qué. Mira, es que miremos un ejemplo. Canadá y Estados Unidos. ¿Sí o no? Entonces, mira, Canadá y Estados Unidos, pues obviamente el tamaño del pie de Canadá es muy semejante al tamaño del pie de Estados Unidos. Listo. Primer elemento que les va a permitir tener una mayor vinculación comercial. Listo. La distancia que tiene Estados Unidos con Canadá, pues es mínimo. Por lo tanto, pues también les va a permitir que con base en ese elemento tener una mayor vinculación comercial entre esos dos países. Ah, es que también existen otros elementos, como cuál, la afinidad cultural, ¿sí? Como el idioma o las culturas. Entonces, la afinidad cultural de tanto de Canadá como de Estados Unidos son muy similares, por eso además de los otros elementos que te acabo de expresar, les permite tener una mayor vinculación comercial entre esos dos países. No sé si te di respuesta a la pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que en la última parte dice que disminuye con la distancia entre los países. O sea que yo estoy entendiendo es que si los países están cercas, hay menos posibilidades de que sean, digamos, como socios comerciales o hay más posibilidades. Hay Por mayores, estoy entendiendo. hay mayores probabilidades de que haya mayor vinculación comercial cuando los Ok, países tienen una menor distancia. No es ok, sí, es verdad. lógico. Entonces, pero es como decir, ¿por qué? Porque recuerdan que de alguna manera hay que transportar los bienes y servicios. Y si vamos a transportar los bienes y servicios, tenemos que asumir costos de transporte. Y si tú tienes tu empresa y quieres exportar, pues obviamente, y quieres exportar y tener los menores costos de transporte, por lo tanto, debes buscar el país que de alguna manera primero tenga capacidad de compra y que además pueda además tener una menor distancia para asumir menos costos de transporte, que eso genera mayores probabilidades de vinculación comercial con ese país. ¿Sí me hago entender, compañero? Sí, profe, sí, perfecto. Listo, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los asistentes? No sé. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna? ¿No? Bueno, todo bien. Qué pena. También en el texto había una parte donde decía que pues, por medio del tema de la revolución, pues de la evolución del transporte, Ajá. pues que eso sí estaba afectando ya el modelo de la gravedad, ¿no? Un poco, porque ya digamos que era más fácil, digamos anteriormente estaba el tema del barco, pues ahora ya hay el tema de avión, transporte aéreo, entonces hay como un mayor acercamiento a países ya más lejanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, como ha evolucionado digamos, los medios de comunicación, ¿cierto? Y de alguna manera, como ha evolucionado los medios de comunicación, por eso es que de alguna manera uno percibe, ¿no? Que el mundo como que se vuelve más pequeño. No es que la Tierra se ha vuelto más pequeña, no, sino que de alguna manera, pues el Internet de las cosas, ¿ya? Ha producido que de alguna manera el mundo se vuelva más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que el Internet de las cosas o la evolución de la comunicación ha permitido una mayor facilidad, ¿sí? Nos está facilitando la conexión con otros países para poder generar una vinculación comercial, ¿sí? ¿Sí me hago entender, compañero? Sí, profe, claro. Entonces, como nos está facilitando, pues anteriormente, imagínate en 1800, 1700, pues obviamente recorrer, llevar los productos a otro país era muy costoso, ¿cierto? Porque no existían los medios de transporte ni los medios de información y comunicación que existen ahora. Y ahora con esta evolución de la comunicación y el transporte, por lo tanto, pues aumentan las probabilidades que podamos generar cualquier vinculación con cualquier otro país, así esté a una mayor distancia, ¿ya? Pero pues de alguna manera, pues la distancia también juega un papel determinante cuando uno toma una decisión en el mercado. En ese orden de ideas, si queremos llevar este modelo gravitacional
o esta modelo de gravedad con un ejemplo, con datos, para poder predecir el volumen de comercio entre dos países. Entonces dice lo siguiente, muchachos. Es que necesitamos calcular, ¿cierto?, el volumen de comercio entre el país A y B con los siguientes datos. Entonces, ¿cuáles son los siguientes datos? Es decir, recuerden que YSUI es el Producto Interno Bruto del país I. YSUJ, el Producto Interno Bruto del país J. A, que es una constante, y que el valor de constante va a ser 2, y que la distancia entre el país y J va a ser de 300 kilómetros. ¿Ok? Entonces, si ustedes ahí, muchachos, tienen una hojita y un lapicito, lo único que tienen es que reemplazar esa información en esta ecuación. Y al reemplazar esta información en esta ecuación, estos datos, nos va a permitir calcular el volumen del comercio entre el país A y B. ¿Lo pueden hacer, muchachos? Y me pueden decir de cuánto es. ¿Cuánto? Hola. Profe, ¿cómo era? ¿La fórmula cómo era? 3,3, profe. Ah, ok, bueno. Ya lo dijo con la copa. Esta es la ecuación. Una fórmula, pues. A es una constante y el valor de la constante es 2. Y su I es el pi del país I. Y su J es el pi del país J. Y de su IJ es la distancia del país I y J. Entonces, esta es la ecuación. ¿Puedo pasar? No sé. ¿Puedo pasar? Profe. Sí, profe. Profe, Listo. ya me dio, sí, ya me dio. Claro, entonces, ¿cuánto te da? ¿Cuánto les da? 3.3, ¿cierto? 3.3. Entonces, eso quiere decir que el volumen de comercio entre el país A y B es de 3.3. Si reducimos la distancia, es decir, vamos a reemplazar ese 300 por 100. ¿Cuánto nos da? Da 30, profe, 30. ¿Cuánto les da? 30. Es decir, ¿sí les da 30? No sé, me imagino, no sé. Usted haga bien los cálculos, ¿no? Vamos a reemplazar esos 300, que serían 300 metros, 300 kilómetros, por solamente 100. Es decir, vamos a reducir la distancia. Si vamos a reducir la distancia, por lo tanto, pues obviamente intuimos que al reducir la distancia, el volumen de comercio va a ser mayor. ¿Cuánto es? Da 10, profe. 10, efectivamente. No, da 10, ya vi, sí. Entonces, miren que el volumen de comercio, si reducimos la distancia, aumenta. ¿Sí? Entonces, miren que de alguna manera la distancia, pues, en el comercio internacional juega un papel determinante para tener una mayor o una menor vinculación comercial. Pero vuelvo y repito, recuerden que de alguna manera el incremento de la tecnología en los medios de transporte y de comunicación nos ha generado que por lo tanto podamos establecer en algún momento alguna vinculación comercial con un país muy lejano, pero gracias a esa tecnología. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, uno ve este gráfico. Entonces, miren, el grafiquito me lanza, pues, cuál es el tamaño de las economías europeas y el valor del comercio de los Estados Unidos. Entonces, miren, cuando uno mira esta información, por lo tanto, uno observa, pues, obviamente, el tamaño del PIB de Alemania es muy semejante al tamaño del PIB de Estados Unidos, por lo tanto tiene una alta vinculación comercial. Luego obviamente Reino Unido y seguido de Francia. Y obviamente hay otros países aquí de Europa Occidental como España, Italia, Holanda, Bélgica, que también tienen una alta vinculación comercial con los Estados Unidos, pero esa no es tan significativa como en el caso de Alemania o el Reino Unido, ¿ya? Entonces, en ese orden de muchachos, pues, ¿por qué será? ¿Por qué en el caso de Alemania, por qué en el caso de Estados Unidos y Francia tienen una alta vinculación comercial con los Estados Unidos?
de los dos factores, el tamaño del PIB y la distancia, ¿cuál es el que mayor aporta a esa vinculación comercial con los Estados Unidos? ¿Me hago entender con la pregunta? Sí, profe, está el tamaño del PIB, ¿no? Claro, del tamaño del PIB. ¿Sí? Es decir, que de los dos elementos que plantea el modelo gravitacional, que es el tamaño del PIB y la distancia, en el caso de Alemania, Reino Unido y Francia, pues el elemento que mayor aporta al modelo gravitacional para esos países es el tamaño del PIB. ¿Sí? Por eso presentan una alta vinculación comercial con los Estados Unidos. En ese orden de ideas, queridos compañeros, por lo tanto, dice lo siguiente. Es que hay otras cosas además del tamaño del PIB, que son también relevantes. ¿Cuál es? Pues ya sabemos, la distancia. Por lo tanto, la distancia entre los mercados influye en los costos de transporte, obviamente. Yo soy productor, quiero pagar los menores costos de transporte a una menor distancia. Racionalidad económica. ¿Ya? La distancia, pues obviamente también puede influir en el contacto personal, en la comunicación, lo que puede influir en el comercio, pero vuelvo y repito, ustedes ya saben, el avance de la tecnología, el Internet de las cosas, de alguna manera eso ha implicado una menor distancia, pero no es porque haya cambiado geográficamente los países, no. Sigue siendo la misma distancia en términos, digamos, no sé, metros, millas, sino la capacidad tecnológica y los avances de la información. Eso ha generado una menor distancia, ¿ya? Pero también existen otros elementos también que son muy relevantes, como la afinidad cultural, ¿ya? Por lo tanto, si los países tienen lazos culturales, es probable que también con base en ese incremento de lazos culturales, le permita tener una mayor vinculación comercial. Por eso los lazos culturales que tiene Estados Unidos con Canadá son muy similares, o los lazos culturales que tiene Estados Unidos con el Reino Unido. Por eso tienen una alta vinculación Estados Unidos con el Reino Unido por los lazos culturales, no más con el idioma. ¿Ok? Pero además existe otro elemento también muy relevante que permite o una mayor o una menor vinculación comercial, que es la composición geográfica. ¿Sí? Es decir, que si un país tiene menos montañas y está compuesto por una llanura, pues eso va a permitir llevar los productos a los puertos en un menor tiempo. Por lo tanto, como la condición geográfica le favorece, pues va a facilitar el transporte de esos bienes y servicios a los puertos y por lo tanto, pues eso va a generar mayores probabilidades de vinculación comercial. Uno de los problemas de la economía colombiana, ¿cierto? En cuanto al comercio internacional, es que Colombia, además de otros factores, un factor también muy importante o elemento, pues obviamente la composición geográfica de Colombia, es que llevar los productos a los puertos, a los principales puertos de Colombia es algo complejo. ¿Por qué? Porque es que recuerden que nosotros nos rodean tres cordilleras, oriental, occidental y central. ¿Sí? Y hacer toda una infraestructura vial adecuada y pertinente para poder llevar los productos que ahora, digamos, los principales centros de Colombia como Bogotá, Cali o Medellín y poderlos llevar a los puertos, pues con esa composición geográfica nos cuesta. ¿Ok? ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Me hago entender? ¿Todo bien? No sé, pregunto. Sí, profe. Okay. Y bueno, ya que estoy nombrando esa parte de la geografía, pregunto, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? 32. ¿32? Sí. ¿Seguro? ¿O 72. o 42? No sé. 42. Ok.
¿Cuántas regiones somos? O sea, ¿cuáles son las regiones? 6, ¿no? 6. ¿Cuál? Profe. Hágame. Bueno, 5, 6. Pacífica, una. Atlántica, Andina, o Caribe, Antioquia. Andina. dos. O- Caribe. La Amazonía. Amazonía, 4. Andina, Andina, 5. La insular. ¿Y falta una? Insular. Insular. ¿Cuál es esa? No la sé. Ori- ¿Sí? Sé Sí, que, profe. sé que somos 5 regiones, ¿no? Pero no sé. ¿Y la insular por qué está compuesta? Por los, no sé, las islas, no sé. Exacto, profe. Sí, las islas. Ah, bueno, digamos que tenemos 6, pues. Digamos que San tenemos. Andrés, Providencia. Ok, listo. 42 departamentos, 5 regiones. Y pregunto, ¿cuántos municipios seremos? ¿Cuántos municipios tiene Colombia? como 1000, ¿no? ¿Qué le dice San Google por ahí? 103, profe. ¿Cuánto? 1103. 1103. Si no estoy mal. ¿Sí? Bien. Sí, 1103. 1103. 1103 regiones, es decir, municipios, ¿cierto? Esa la composición geográfica de Colombia. Entonces, de alguna manera, como de cultura general, tenemos que tener información clara, ¿no? O sea, la geografía es un componente muy relevante que incide también sobre el comercio internacional. Entonces, muchachos, bueno, estamos planteando que además de la distancia y el tamaño del PIB, existen otros elementos muy importantes que generan una mayor o una vinculación, una mayor o una menor vinculación comercial. Entonces hemos planteado que la afinidad cultural, obviamente, genera una mayor o una menor vinculación comercial y la composición geográfica. Y en ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, voy a adelantar un poquito, muchachos. Dice, pues que las diferentes estimaciones, ¿cierto?, arrojan como resultado que el efecto de la distancia en el modelo de la gravedad predice que si la distancia aumenta en 1%, dicha situación se asocia en una reducción en el volumen de comercio entre el 0,7 y el 1%. ¿Ya? En otras palabras, si aumentamos la distancia o queremos generar una vinculación comercial con un país y aumenta la distancia, eso se asocia en una reducción del volumen del comercio entre el 0,7 y el 1%. Además de ello, muchachos, pues además de la distancia, las fronteras aumentan los costos y el tiempo necesario en el comercio. Pues obviamente es inevitable que no existan fronteras, porque si yo voy a pasar de un país a otro, yo como persona obviamente o mis productos, los productos tienen que pasar un tiempo prudente en las fronteras. Por eso los acuerdos comerciales entre países tienen por objeto reducir las formalidades y obviamente los aranceles necesarios para cruzar las fronteras. Y por lo tanto, si el tiempo que va a permanecer los productos en las fronteras va a ser el mínimo posible, por lo tanto eso genera mayores posibilidades de aumentar el comercio. ¿Ya? Y por último, muchachos, pues el modelo de la gravedad puede evaluar el efecto de los acuerdos comerciales sobre el comercio, perdón. Le dice, planteo pregunta, ¿un acuerdo comercial conduce a un comercio mucho más significativo entre sus socios de lo que se podría predecir dado su PIB y sus distancias? Claro, es que de alguna manera, pues vuelvo y repito, pues como estamos hablando del modelo gravitacional, pues estos dos elementos, el tamaño del pi y la distancia, son dos elementos muy relevantes o muy altamente significativos que nos permite explicar una mayor o una menor vinculación comercial. El modelo gravitacional. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda?
No, profe, hasta el momento bien. ¿Me he hecho entender? ¿Todo bien? Creo que sí, no sé. Sí, profe, todo bien. Dale. Bueno, muchachos, entonces para terminar, quiero mostrarle una cosita que hay por acá. Para terminar, el resumen, muchachos, es lo siguiente, porque ya faltan 10 para las 8. En resumen, muchachos, es lo siguiente, es que, resumen de lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de hablar, es que los 5 mayores socios comerciales de Estados Unidos como primera potencia mundial, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya vino a ser una primera potencia mundial, pues obviamente Canadá, China, México, Japón y Alemania. Canadá, pues porque prácticamente cumple con todos los elementos del modelo gravitacional, la distancia, el tamaño del pi, ¿cierto? Y la afinidad cultural y la composición geográfica. China, ¿cuál sería el principal elemento ahí? El PIB, El tamaño del pi. México, la distancia, profe. efectivamente. Japón, También el PIB, ¿no? efectivamente. Y Alemania, Igualmente. efectivamente. Por último, compañeros, el modelo de gravedad predice que el volumen de comercio está directamente relacionado con el PIB. ¿Listo? ¿Ok? O sea, ricos con ricos. Si un país es rico, tiene mayores probabilidades que tenga una mayor vinculación comercial con un país también rico. Racionalidad económica, ¿cierto? De cada socio comercial. Y obviamente, pero está inversamente relacionado con la distancia. Es decir, que a una mayor distancia, la vinculación comercial va a ser menor. A una menor distancia, la vinculación comercial va a ser mayor. ¿Sí? ¿Y cómo lo logramos corroborar lo que estamos planteando teóricamente con base en el modelo gravitacional? Entonces, me devuelvo. Recuerde la ecuación del modelo gravitacional. ¿Sí? Tengan en cuenta que en esa ecuación del modelo gravitacional hay una A, que es una constante. ¿Y por qué el valor de la constante 2? ¿Por qué no es 5? ¿Por qué no es 6? Nadie me lo preguntó. Entonces lo explico. Es que si la vinculación comercial entre esos dos países, uno intuye que va a ser alta, como en el caso de Estados Unidos con Canadá, por lo tanto el valor de la constante va a ser mucho mayor. ¿Sí? Puede ser 3, 4, 5. De alguna manera, ese valor de esa constante me permite indicar el grado de vinculación comercial que hay entre esos dos países. Es como una especie de un índice, un indicador que va entre 0 y 1, o entre 0 y 10, por así decirlo. ¿Ok? Más cercano a 10 implica que entre esos países nos permite intuir que hay una mayor vinculación comercial, y más cercano a 0 nos permite indicar o intuir que hay una menor vinculación comercial. Por eso el valor de la constante es alto también. Está incluido ahí como implícitamente el grado de vinculación comercial que hay entre esos países. ¿Sí me hago entender, muchachos? Hola. ¿Me dicen? Sí, profe. Bueno, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Hola. Profe, el valor de esa constante pues, se predice siempre, o eso es, hay alguna fórmula. No, siempre, generalmente no existe alguna fórmula para poder decir que vamos a determinar que el valor de la constante es 2 o es 5 o es 6. No. Generalmente cuando te presenta algún ejercicio, ya te dan por dado el valor de la constante. ¿Ya? Pero si el valor de la constante es 2 o 1, nos permite intuir que, por lo tanto, al ser tan bajito el valor de la constante, la vinculación comercial puede ser
menor. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. Pero no existe una ecuación que me diga, es que el valor de la constante es esto. No. El ejercicio te lo da. O es 1, o es 2, o es 5, o 6, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Mm? No, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. No, profe, todo muy claro. Dale, gracias por asistir a clase, a mi clase. Y nada, muchachos, entonces ya nos veremos el sábado a las 2 de la tarde para hacer el taller de la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer ese sábado? Yo a sus correos institucionales, a cada uno le envío el taller. ¿Listo? Ya tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, usted de pronto ya tiene ahí algún amigo ahí dentro del curso. Y en grupos de 4, yo voy a estar aquí conectado activo. Vamos a desarrollar ese taller de 2 a 3 y media. ¿Listo? Y grupo que termine, le doy hasta las 4 para que lo organicen, pues, le hagan la carpintería adecuada, etcétera, etcétera, y me lo envía a mi correo. Ese sería el primer taller de la clase. ¿Sí me hago entender con la dinámica? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, Ver- muchas gracias. Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé si de pronto me podrías ayudar. Entonces, Dame el enlace o algo. espérate un momento, ¿cómo hago aquí? Entonces tengo que primero detener aquí, tengo la presentación y... un momento, muchachos. Muchas gracias. Bueno. Un momento. Ahí en el chat acabo de dar mi teléfono. Envíenme un mensaje ahí de WhatsApp. Que usted es el grupo 51 de Economía Internacional y yo los agrego al grupo. ¿Listo? Los que faltan. ¿Me hago entender? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, profe, gracias, muy amable. Listo, muchachos. Muchas gracias por asistir a clase. Nos vemos el sábado. Y nada, una feliz noche. Igual, profe, que estés bien. Vale, profe, que descanses, gracias. Chao, muchachos. Gracias. Gracias.